sabemos lo que Vallejo representa para el Perú, pero ¿conocemos acerca del grupo que él formó parte? Hoy conoceremos más acerca del Grupo Norte. Biografía de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, conocido por su primer nombre y su apellido César Vallejo, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Es un reconocido poeta peruano considerado como uno de los mejores del siglo XX, tanto en América Latina como en el resto del mundo. César Vallejo fue el menor de los 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Guirrionero. De niño, él estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó todos sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Gracias. Trujillo, ciudad hermosa, fundada por Francisco Pizarro en el siglo XVI, más conocida como la ciudad de la eterna primavera, en la cual habita una de las universidades más reconocidas del norte del país. El viaje desde Santiago de Chuco a Trujillo era una peregrinación entre montañas y caminos, los cuales estaban en medio de paisajes imponentes. El viaje era a pie y este duraba días. Sin embargo, Vallejo lo realizó con el fin de matricularse en el primer año de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de la Libertad. Asimismo, sus estudios se vieron trucados por motivos económicos. Esta situación ocasionó que regresara a Santiago de Chuco, donde trabajaría un año. Con esto, otra meta se trazaba: llegar a Lima, contando con el apoyo de sus padres y hermanos. Es así como se inscribió a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, centro de estudios más antiguo de América, pero nuevamente tuvo que abandonar sus estudios por problemas económicos. En 1913 inicia sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de la Libertad, pudiendo así culminar su carrera en los 2 años siguientes, obteniendo el grado de bachiller con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Viajó a Tarma y en Acobamba dictó clases particulares a los hijos del hacendado Domingo Sotil, esto durante aproximadamente 7 meses. Regresa a la ciudad de la eterna primavera, donde consiguió empleo de ayudante de cajero en la hacienda Roma, la cual se dedicaba a extraer la caña de azúcar. Es ahí donde se vuelve amigo de obreros y campesinos, amistad que le da conocimiento acerca del maltrato de los señores feudales hacia los pobres. En el año 1915 entra a trabajar como maestro del primer año de primaria en el Colegio Nacional San Juan, donde sería maestro del célebre novelista Ciro Alegría, el mismo que recuerda a Vallejo como profesor joven. Asimismo, lo describe como buen maestro y maestro bueno. Su enseñanza era didáctica, pues se sabía que en ese año la educación era llevada a cabo de manera seria y formal. Posteriormente, en 1919, Vallejo ingresa a trabajar como maestro en el Colegio Guadalupe, donde también forja a estudiantes del 4º y 5º año de primaria, llegando a su fin en 1920 por falta de presupuesto. Georgette Fillard nació en París el 7 de enero de 1908. En 1926 conoce a César Vallejo. En 1929 empezaron a convivir y recorrieron toda Europa promoviendo el marxismo, siendo así expulsados de Francia por dicha causa y estableciéndose en Madrid. Se casan en Francia en 1934. Posteriormente vuelve a España, donde trabaja como periodista. Georgette acompaña a su esposo en todo momento, apoyándole en las causas que él participa. En 1938 falleció César Vallejo. En 1953 Georgette viaja a Perú y se queda a vivir en Lima. Ella se dedica a divulgar y proteger las obras de su amado esposo en todo momento. En 1979 sufre un accidente por el cual estuvo internada en la clínica Maison de Santé. Sin embargo, falleció el 4 de diciembre de 1984. El
Grupo Norte. El Grupo Norte fue uno de los más resaltantes en nuestro país y tuvo mucha influencia en ámbitos como el arte, la cultura y la política. Para comprender un poco mejor acerca de cómo se inició este grupo, debemos tomar en cuenta que por allá en 1914 se fundó el primer grupo llamado Grupo Trujillo. Tiempo después, tras la llegada del poeta Juan Parras del Riego, este grupo tomó el nombre de Grupo Bohemio, el cual revolucionó totalmente las letras y las artes en nuestro país, sobre todo en las provincias de este. Finalmente, para 1916, tras la unión de algunos literarios en el diario El Norte, que era dirigido por Antenor Orrego, se pudo tomar este nombre para fundar el Grupo Norte. Y es así como inicia la travesía de este grupo, que tuvo vigencia hasta 1930. Los inicios de este grupo, que fueron entre 1916 y 1917, se caracteriza por el énfasis y la importancia por parte de cada uno de los integrantes hacia la problemática que pasaba el Perú en ese entonces, ya que existía mucha exclusión y bueno, se centraron mucho en lo que era el Perú profundo. Y es así como comienza este grupo, el Grupo Norte. Uno de los más grandes representantes del Grupo Norte fue César Vallejo, quien estuvo presente en cada uno de los acontecimientos que pasó este grupo de intelectuales. Ellos pudieron conocer su lado sensible, divertido y hasta romántico que tenía Vallejo. No como la gente pensaba sobre él, que era un hombre serio y triste. También cabe resaltar que el Grupo Norte fue de gran influencia en su vida, ya que le ayudó a ensanchar su horizonte literario, puesto que publicó sus primeros poemas y contribuyeron en su formación como poeta. Además, dentro de este grupo pudimos ver la unión y gran amistad que mantenían. Ello fue reflejado cuando apoyaron a Vallejo en el momento que fue encarcelado injustamente. De Víctor Raúl José Aya de la Torres. Él nació en Trujillo, La Libertad, el 22 de febrero de 1895. Fue un filósofo y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, y líder histórico del Partido Aprista Peruano, el más longevo y el de mayor consistencia orgánica de la política. Es reconocido como un importante ideólogo político de Latinoamérica y figura clave para la política peruana y americana. Dio nombre como Caso Aya de la Torre, un caso de derecho internacional público sobre el derecho al asilo político. Él fallece el 2 de agosto de 1979 con 84 años de edad. Eduardo González Viaña nació el 13 de noviembre de 1941 en Chepe, en Perú. Es un escritor, catedrático y periodista peruano, autor de muchas novelas, cuentos y artículos periodísticos. González Viaña podría considerarse como uno de los sucesores del grupo de intelectuales llamado Grupo Norte, que se formó en la ciudad de Trujillo en la primera mitad del siglo XX. Él tenía una relación tanto con el Grupo Norte como con el gran César Vallejo, que en el año 2007, por encargo de Antenor Orrego, filósofo que mostró su admiración por la producción literaria de los jóvenes del Grupo Trilce, publica su libro Vallejo y los infiernos, el cual narra los años jóvenes del poeta en Trujillo, sobre todo los 4 meses que estuvo en la cárcel, las incidencias de la lucha judicial, las utopías de ese ciclo y los constantes abusos sociales que se alternan con la bohemia literaria, el cual es muy indispensable para entender un poco más sobre la poesía de Vallejo. Este libro fue muy importante en su momento porque fue la primera novela biográfica del poeta César Vallejo. El Grupo Norte aportó en el desarrollo cultural del Perú, resaltando a varios miembros que destacaron en el campo de la literatura, como es el Bato Universal César Abraham Vallejo Mendoza, del pensamiento a Antenor Orrego Espinosa y de la política Víctor Raúl Aya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, cuyos legajos y enseñanzas son la base de nuestra cultura de hoy.
Después de estar en vigencia por 15 años, el Grupo Norte llegó a su fin en 1930. La tormentosa vida política del Perú determinó una diáspora en el grupo. Desde los años de su florecimiento creativo hasta la mitad del siglo, una violencia ciega se volcó sobre la historia del país e impuso un silencio obligado sobre las actividades literarias y artísticas. Una revolución popular en Trujillo fue sofocada por el gobierno de Luis Sánchez Cerro, con un ataque militar por aire, mar y tierra sobre la ciudad rebelde y una posterior represión feroz que se calcula en 5.000 fusilados. Aquellas décadas estuvieron caracterizadas por el cierre de las universidades y la censura de los periódicos. Por su parte, muchos de los miembros del grupo fueron perseguidos. Antenor Orrego, Víctor Aya de la Torre y alcaldes de Pelusín, entre otros, alternaron las épocas de clandestinidad con las de prisión. En esas condiciones surgieron otros escritores también ligados al grupo e igualmente víctimas de la represión. ¿Qué pasaría si el Grupo Norte aún existiera en este año? Si aún estuviera, no pasaríamos por grandes desastres políticos y tendríamos un mayor desarrollo cultural, ya que el Grupo Norte solucionaba los problemas económicos, políticos y social a través de actividades culturales como la creación artística, el periodismo y actividades políticos. Por ello, gracias al Grupo Norte, cada día se hacía más visible la exclusión de amplios sectores de Perú. Por último, es recomendable tener al Grupo Norte porque tuvieron una gran importancia en el desarrollo y cultura del Perú. Muchas gracias. Yo soy César Vallejo y mi frase célebre es: saber más es ser más libre. Yo soy Víctor Raúl Aya de la Torre. Mi lucha es y ha sido dura, porque soy pobre y he mantenido la dignidad de mi pobreza. Mi única aspiración desinteresada y legítima ha sido y es demostrar al pueblo y a la juventud peruana que sí es posible salvar nuestra patria, por un camino de auténtica renovación moral en el más elevado y constructivo sentido del concepto. Yo soy Eduardo González Viaña. Mi frase es: los seres humanos estamos hechos de esperanza y de barro, pero más de esperanza, la frontera del paraíso. Mi nombre es Eloy Espinosa y mi frase es: lo que se plantea, y ojalá se corrija, es un funesto precedente para lo que es la defensa de los derechos de cualquiera de nosotros, frente al abuso del poder, venga de donde venga. Yo soy Antenor Orrego y mi frase célebre es: el profesor te esclaviza a un oficio, el maestro te libera hacia la vida.